Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Mariana Justiniano y mi grupo va a exponer acerca de la citometría de flujo. Yo les voy a dar una pequeña introducción de qué trata la citometría de flujo. Primero, ¿qué es la citometría de flujo? La citometría de flujo es una tecnología biofísica basada en la utilización de un láser, el cual es empleado para el reconocimiento y la clasificación de células según sus características morfológicas y también según sus biomarcadores. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la citometría de flujo en la inmunología? Es de mucha importancia porque mediante esta técnica se puede reconocer a subpoblaciones o poblaciones de células que tal vez están en una cantidad muy pequeña o son muy difíciles de identificar mediante otra técnica. Ejemplo, podemos reconocer a los linfocitos T, a la secreción de citocinas y otras cosas que mis compañeras y yo les vamos a hablar más adelante. Ahora bien, se practica mucho el inmunofenotipaje, que vendría a ser la clasificación de las células según las características visibles o morfológicas, la proliferación celular, la viabilidad celular y el análisis del ciclo celular. Ahora, ¿cómo funciona esta técnica? Funciona a través de un citómetro. Un citómetro es un aparato que hace pasar las células a través de una luz, como lo pueden ver ahí en la pantalla. Estas detectan su fluorescencia y las propiedades de dispersión de la luz, y esta información es almacenada para luego poder emitir un resultado. Ahora bien, estos láser tienen diferentes nombres que están clasificados según la intensidad de luz que transmitan, asimismo la longitud de onda que tengan. Si hablamos de cómo funciona exactamente un citómetro, podemos dar el ejemplo que está acá en la pantalla y de los antígenos con citocromo. ¿Cómo es que funcionan los antígenos con citocromo? Hay una determinada célula que está en la muestra. Pongámosle que esta sea la célula y esta célula tiene un antígeno que es solamente para esta célula. Este antígeno está acompañado de un citocromo. Aquí la tarea del citocromo sería que cuando este pasa a través de la luz, es excitado y cambia de un color. Entonces acá tengo el antígeno con el citocromo, pasa a través de la célula y hace que esta célula cambie de color cuando sea traspasada por la luz y pueda ser detectada por el citómetro. Ahora, si nosotros queremos hacer correctamente esta técnica, tenemos que tomar en cuenta diferentes pasos. Uno sería elegir correctamente los tubos que vamos a colocar en el citómetro, porque si vamos a estar traspasando de tubo en tubo, vamos a perder cantidad de muestra y eso nos va a perjudicar. También tenemos que tener en cuenta la preservación de la muestra. Para esta técnica existe una separación de muestra en dos fases, que se llama el sorting. Una vez ya tengamos separada esta muestra en dos fases, tenemos que preservarla evitando el vórtex, la centrifugación y los movimientos bruscos, para que así no ocurra muerte celular y aglomeración celular. En la pantalla pueden ver esa célula que está siendo atravesada por esos láseres, pero imagínense que alrededor de esa célula haya un montón de células muertas. Los láseres no la van a poder atravesar y no se va a poder desarrollar la técnica adecuadamente. Ahora bien, las partes de un citómetro. Está compuesto por tres sistemas. Uno es el sistema de flujo, el sistema óptico y el sistema electrónico. El sistema de flujo básicamente es el encargado de llevar a la célula al haz de luz. El sistema óptico está conformado por los láseres y ilumina las partículas de la muestra, ilumina las células básicamente. Y el sistema electrónico, que vendría a ser un convertidor de señales de todo lo anterior. ¿Qué parámetros es la citometría de flujo? ¿Qué podemos saber de una célula mediante la citometría de flujo? Estudia parámetros nucleares, podemos destacar el ADN, los cariotipos, parámetros citoplasmáticos, proteínas, enzimas, parámetros de superficie, como la pared celular, parámetros extracelulares, podemos ver proteínas secretadas, citocinas. Con esto quiero decir que es posible caracterizar a una célula por su fenotipo, es decir, sus características que son visibles. También se puede reconocer el estado intracelular, se puede ver la etapa que está atravesando una célula y también la secreción de citocinas que ésta tiene. En este cuadro podemos apreciar los 4 parámetros y todos los títulos de cada parámetro, y después lo pueden leer y tal vez lo puedan analizar con más tiempito. Mi compañera Adriana va a seguir con la exposición.
Buenas tardes, doctora, compañeros. Lo que vamos a seguir es con el principio del método. Como sabemos, las células van a pasar una por una a través de lo que viene a ser el haz de luz o el rayo láser, los cristales que tienen un receptor y van a terminar con un registro. Y ahorita les vamos a explicar a un poquito a profundidad cada uno de ellos. Vamos a empezar con lo que es el haz de luz o el rayo láser. Que como sabemos, las células van a entrar uno por uno y lo primero que van a tocar va a ser con el rayo de luz o el rayo láser. Y bueno, esta célula contiene en su citoplasma las organelas que va a hacer que emitan luz. Como se puede ver en la primera imagen, emiten luz del centro hacia afuera. Y luego, por reacción de antígeno anticuerpo, se puede recubrir la superficie celular con sustancias fluorescentes denominadas fluorocromos. En la imagen de al lado podemos ver esta unión antígeno-anticuerpo, que si es que la célula contiene este determinado anticuerpo, va a poder unirse con el, perdón, si contiene el antígeno, va a poder unirse con el anticuerpo, que son los que contienen el fluorocromo de un determinado color. Por ejemplo, esta célula de la imagen contiene el antígeno para el fluorocromo azul y rojo y amarillo, pero no para el azul. Es por eso que intentan unirse y no pueden unirse a la célula y solamente tienen esos dos colores. Que esto es muy importante que lo podamos diferenciar porque es lo que viene con el siguiente paso. Ok, una vez que que los fluorocromos ya se unieron, se puede ver en la primera imagen, en el borde de aquí, que tienen el azul, el amarillo y el rojo. Esto de aquí se llama el power scatter y el side scatter, que son parte de todo lo que viene a ser. El power scatter es el que da el rayo de luz donde van a pasar todas las células. Y el side scatter es el que como que atrapa toda la luz desviada. Entonces, todos estos fluorocromos, todas las células, van a pasar a lo que vienen a ser los cristales, que estos tienen receptores. Se dan cuenta, cada cristal va a atrapar a un fluorocromo determinado. El rojo, el amarillo y cada uno tiene un lugar de llegar para que puedan pasar a lo que son los receptores. Ya, ¿me sienten? ¿Qué pasan? Estos receptores van a llegar a la parte del registro. En esta parte se guarda una serie de parámetros que vienen a ser los diferentes fluorocromos detectados, la complejidad de su citoplasma y el tamaño de una célula. Que todo esto se ve en una tabla, como se puede ver en las imágenes, y lo va mostrando como una tabla. Es importante que nosotros sepamos que no va a haber color en otras columnas. Si vemos aquí en la roja, puede que hayan variaciones, pero siempre va a ser la columna del rojo fuerte, más despacio, pero nunca va a haber un rojo en la columna o viceversa. Cada uno tiene su lugar y así podemos ir leyendo cantidad de células y se va a ir formando como un registro. Buenas, doctora. Continuando con el tema, recapitulando todo lo que se dijo, llegamos a la breve conclusión de que la citometría de flujo no es más que una técnica de análisis que nos va a permitir identificar a las diferentes poblaciones de células, ya que cuenta con una alta sensibilidad, es decir, que la capacidad que tiene para detectar a aquellos infectados, y nos va a permitir la complejidad proteica. Siguiente. Ese es el citómetro del que les hablaba mi compañera Mariana al principio. Siguiente, por favor. Ya, como bien sabemos, nuestro cuerpo contiene millones de células, pero esta citometría de flujo se va a centrar principalmente en las células sanguíneas. Esto debido a que tiene un rango en el que trabaja que es entre 1 a 10 micrómetros. Existen otros citómetros para otros tamaños de células, pero los que se utilizan en la clínica principalmente son estos que se basan en las células sanguíneas. Aplicaciones. La citometría de flujo se utiliza con mucha frecuencia en áreas como inmunología, hematología, biología celular, biología molecular, microbiología y farmacología.
Ahora, ¿de qué manera lo hace? Pues tiene 6 maneras diferentes de hacerlo. Primero, determina antígenos celulares, ya que esta tecnología se basa en una reacción que es antígeno-anticuerpo. Como bien lo explicó mi compañera Mariana, va a recubrir toda la superficie celular con unas sustancias fluorescentes que se llaman fluorocromo. Van a emitir, estos fluorocromos van a emitir unos destellos que son estimulados por el rayo láser que les atraviesa. Como siguiente punto está cuantificación nucleicos, tanto DNA y RNA, es un mecanismo de defensa de la célula, estudia funciones celulares, analiza fagocitosis y analiza estructuras celulares. Ahora, la pregunta es, ¿en qué nos ayuda a conocer todo esto? Es muy importante señalar que la citometría de flujo no solamente se limita a estudiar las células en sí, sino que, como les expliqué, para diagnosticar fasciforma, inmunodeficiencia primaria, además monitorea el estado hematológico de pacientes con infección de VIH y detecta células cancerosas y o tumorales, como lo expliqué anteriormente. Toda esta información es clave para el diagnóstico y el tratamiento a tiempo de muchas enfermedades e infecciones. Y como mencioné al principio, en las áreas que se aplicaba, esta tecnología también aplica en el ámbito farmacológico, ya que al mejorar la comprensión de la enfermedad, nos va a permitir diseñar una mejor dosificación más personalizada al paciente y de esta manera disminuir los efectos adversos y secundarios de los mismos. Y aquí podemos ver un cuadro de manera general, cada una de las aplicaciones en las diferentes áreas, que ya pueden verlo tranquilamente después. Buenas tardes, doctora. Siguiendo con la explicación, toca sobre la interpretación de los resultados. ¿Cómo podemos hacer? Los datos son generados por los citómetros de flujo, ya que pueden ser dibujados en relación en una variable. Puede ser en forma de histogramas o en gráficos de puntos, que son los dot plots, de 2 dimensiones o más variables, o también incluso en gráficos tridimensionales. Las regiones delimitadas en estos gráficos pueden ser separadas secuencialmente de acuerdo con la intensidad de la fluorescencia que se da para crear una serie de subgrupos llamados gates, que son portales. La otra, por favor. Ya. Aquí podemos ver un gráfico, un scatter plot, que es de fluorescencia versus una dispersión lateral de una muestra de sangre entera. El programa separa automáticamente las poblaciones basándose en un algoritmo de proximidad centroides. Como podemos ver aquí, el color cian se observa la población de neutrófilos más basófilos, en magenta de linfocitos, y en verde están los monocitos, en rojo los eosinófilos, y por debajo de eso están las plaquetas y los eritrocitos fantasma. La otra, por favor. También, también la interpretación del resultado se ve en gráfico de puntos, que en este gráfico muestra la relación entre dos marcadores diferentes y muestra cada punto un evento que se define como un evento a cualquier partícula que haya sido excitada por el láser. Que es por ese motivo el desplazamiento de los puntos hacia la derecha indica la expresión de un marcador X, mientras que el desplazamiento de los puntos hacia arriba muestra la expresión de un marcador Y. También se puede ver mediante los gráficos de densidad. Estos gráficos presentan las poblaciones con base a la expresión de dos marcadores, muestran la frecuencia relativa densidad de las poblaciones, como por ejemplo las poblaciones con mayor número de eventos, que se presentan mediante tonos de gris más intenso, que son los gráficos de cebra, mediante colores cercanos al naranja, son los gráficos pseudocolor, o mediante líneas gráficas de contornos. Como podemos ver en esta diapositiva que sigue, hay una imagen. ¿Por favor lo puedes cambiar? Aquí, como lo que le estaba explicando más o menos, es aquí en esta imagen se
digamos, en esta figura es donde presentan los gráficos de puntos y de densidad. La figura muestra las poblaciones de linfocito T, cooperadores, y linfocito T, que son los citotóxicos, que son presentadas en gráfico de puntos, pseudocolor, de cebra y de contorno. La otra diapositiva. También es presentada la interpretación del resultado, también es presentada en los histogramas. ¿Qué son los histogramas? Son los que muestran la intensidad de la expresión de un marcador versus el número de eventos. El desplazamiento de la curva hacia la derecha indica mayor expresión del marcador, como podemos ver aquí, mientras que la altura del pico indica la frecuencia de las células capturadas. Como está en esta figura, en este sentido es importante recalcar que el área bajo la curva contiene a las células que están analizando. La otra, por favor. También es presentada en gráfico 3D. En este tipo de gráficos es lo que permite comparar a las poblaciones con respecto a la expresión de 3 marcadores diferentes y las frecuencias relativas. Como podemos ver en esta figura, en el inciso B, los histogramas también pueden ser presentados en gráfico de 3D, lo que permite la comparación de la expresión de los marcadores diferentes versus el número de la figura, de los eventos. Ya, por favor. Sí, eso sería todo, doctora. Bien, entonces han podido ver, es bastante complejo la interpretación de la citometría de flujo, ¿no es cierto? El método en sí, el procesamiento de la muestra no es tan complicado porque te hace un preparado con el marcador, con el conservante de la célula, pero el punto más álgido ahí es la interpretación. Ya en ese aspecto, los equipos, los citómetros, se los puede programar para hacer conteo y evaluación de diferentes poblaciones celulares. Se puede usar para hacer identificación de células que están asociadas a cáncer, pero, por ejemplo, en el caso de los pacientes VIH positivos que están en seguimiento, el recuento del linfocito CD4, CD8 se realiza principalmente utilizando la citometría de flujo, ¿no? Con técnicas que me puedan contar y definir bien las poblaciones que existen de cada uno de estos tipos de células. ¿Ya? No se asusten porque el entrenamiento tampoco no es algo que sea de varios años. Usted no puede trabajar algunas semanas o meses y aplicándose, pues se puede entender y comprender los tipos de gráficos que arrojan los equipos, ¿no? Incluso los programan ya los equipos para que les dé el recuento directo y uno pueda ya basarse en ciertos parámetros para hacer su interpretación. ¿Ya? Pero sí es no puedo decir un área, es un equipo que se utiliza bastante en muchos laboratorios, ya en hematología, para poder tener un mejor diagnóstico para pacientes que están en situaciones o en condiciones especiales de salud, ¿no? No sé si alguien del grupo quiere acotar algo más. Doctora, si comparamos la citometría de flujo con otras técnicas, podemos establecer también pros y contras, que no fue a lo que mencionamos. Por ejemplo, si nosotros lo comparamos con técnica microscópica, podemos decir que si es un pro de la citometría de flujo, es que podemos analizar muchas subpoblaciones de células al mismo tiempo y en corto tiempo. Es como 20, 90 segundos a lo que leí. Y si hablamos de contra, es que no lo podemos ver morfológicamente como lo vemos en el microscopio. Y también que requiere mayor inversión. Es más Exactamente, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Si se preguntan por qué no hay un citómetro de flujo en la Caja Nacional o en el hospital municipal o en la universidad, es porque tiene un costo
y regularmente estos equipos vienen programados. Entonces, para cada tipo de determinación celular hay un programa y un costo que uno tiene que pagar en reactivos y en lo que se llama software, ¿ya? Porque vienen casados a equipos, a computadoras, o el mismo equipo lo incluye, entonces se compra todo eso para poder trabajar, ¿no? Se aplica bastante en investigación, ¿no? En el campo de investigación. El campo del diagnóstico mismo, sí, en muchos países es utilizado, pero más que todo en el área de investigación, no solo en el campo humano, ¿ya? Por ejemplo, los biólogos marinos usan bastante los citómetros de flujo para poder valorar las distintas bacterias que viven en el ambiente marino, ¿no? Entonces, tiene infinidad de usos, ya la citometría de flujo. Ya, así que si se encuentran con un equipo así, alguna vez que hagan prácticas en algún lugar, no se asusten, ¿no? Es una técnica más y que implica un entrenamiento para trabajar, ¿no? Ya, entonces no hay que asustarse, hay que estudiar, ¿no? Bien, siguiente grupo, el grupo de turbidimetría, y luego está el grupo de marcadores tumorales. ¿Está listo el grupo de turbidimetría para compartir? Sí, doctora. Bien, comparta entonces. ¿Quién es la encargada de compartir? ¿Se ve, doctora? Sí, sí se ve. Ya vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes, doctora. Vamos a comenzar nefelometría y turbidimetría y las aplicaciones. ¿Qué es la turbidimetría? Es la medición de la luz transmitida a través de una suspensión. Esta de acá tiene la ventaja de permitir la valoración cuantitativa sin separar el producto de la solución. Y tanto las mediciones pueden realizarse con un turbidímetro o con un espectrofotómetro. La nefelometría mide la luz dispersada en dirección distinta a la luz emitida en un ángulo de 15 y 90 grados. Utiliza también como instrumento el nefelómetro. Se suele utilizar para concentraciones más diluidas, las cuales tienen mayor sensibilidad con las concentraciones menores de partículas suspendidas en un método más exacto para la medida de la opacidad. Entonces podemos decir que la medida turbidimétrica es la luz no dispersada y la medición turbinefelométrica es la luz dispersada. Estos dos son métodos basados en la dispersión de las partículas de un líquido. El fundamento del nefelómetro. Cuando la luz atraviesa un medio transparente en el cual existe una suspensión de partículas sólidas, se dispersa en todas las direcciones y como consecuencia se observa turbio. Ahí tenemos un esquema de un nefelómetro, como se ven los complejos de antígeno y anticuerpos que son formados y son cuantificados por el grado de difracción. El turbidímetro, la mayoría de las medidas turbidimétricas se realiza con el espectrofotómetro o colorímetro comunes. En esta técnica también pueden utilizarse instrumentos visuales sencillos, tales como el turbidímetro o el colorímetro. Buenas tardes, doctora. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los factores para la elección entre la turbidimetría y la nefelometría. Esta se va a dar por dos puntos, que va a ser por la intensidad de la radiación transmitida o dispersada con la intensidad de la radiación procedente de la fuente. Va a ser la mejor elección cuando la muestra contenga pocas partículas dispersantes, es la nefelometría. Y la turbimetría es buena cuando la muestra contiene grandes concentraciones de partículas dispersantes. Otro punto también va a ser el tamaño de las partículas dispersantes, que en la nefelometría la intensidad de la radiación va a ser dispersada a 90 grados, y si es mayor y las partículas son bastante pequeñas. Si las partículas son mayores, la intensidad de la dispersión va a disminuir. Y en la turbidimetría, la señal consiste en la disminución relativa de la radiación transmitida, por lo que el tamaño de las partículas dispersantes es menos importante. Buenas tardes, doctora.
A mí me tocó exponer sobre las aplicaciones clínicas de nefelometría. La nefelometría ocupa una posición destacada en los laboratorios clínicos. Se han aplicado para la determinación de inmunoglobinas, proteínas de complemento, proteína de fase aguda y proteína de coagulación. Bueno, en la práctica clínica de la nefelometría se utiliza principalmente para contar células sanguíneas, distinguiendo los distintos tipos de células de la sangre. También para contar las células de un tipo específico. Para determinar inmunoglobina IgE, IgM, IgG y total complemento del C3 y CD4, proteína plasmática. También está para medir complejos antígenos y anticuerpos. Y también para determinar algunos fármacos y efectuar análisis de enzimas que actúan sobre distintos sustratos. Solo es eso. Aplicaciones clínicas de la turbidimetría. Una de las aplicaciones de la turbidimetría es el análisis de rutina en el área de bacteriología, que mide el control de las bacterias. También se usa ampliamente instrumentos automatizados que miden la sensibilidad de los antibióticos. El análisis en el área de bioquímico se utiliza la determinación de los aminoácidos y la determinación de las vitaminas. También determina la velocidad de la sedimentación de las partículas en distintos tamaños y también la determinación de proteínas totales en el suero y orina. Siguiente, por favor. Como conclusión, los métodos ópticos de análisis cubren un amplio campo de aplicaciones dentro de la técnica basada en la dispersión de la radiación. Tenemos la turbidimetría y la nefelometría, las cuales son regularmente utilizadas en el control de calidad. La turbidimetría y la nefelometría se acoplan para un mejor enfoque de análisis. Es una técnica de análisis óptico en una muestra. Eso sería, doctora. Bien, entonces no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o algo más que quieran acotar. Son métodos de diagnóstico que se aplican en el campo inmunológico, pero que también se puede utilizar para valorar o para cuantificar algún otro tipo de marcadores. Ya algunas proteínas están asociadas al metabolismo regular. Ya se pueden hacer por estas técnicas de turbidimetría o de nefelometría. Ya son bastante prácticas y actualmente en muchos laboratorios estos métodos de turbidimetría y nefelometría o nefelometría están reemplazando, por ejemplo, las técnicas o los métodos de aglutinación, ¿ya? Por ejemplo, el PCR, la detección de la proteína C reactiva, ahora se hace por métodos de turbidimétricos o nefelométricos que están un poquito más popularizados en nuestro medio. Ya han debido escuchar el PCR ultrasensible, se detecta por esta técnica, ¿no? Que son técnicas cortitas. Con ustedes hemos hecho turbidimetría, ¿cierto? En las prácticas han visto lo corto que es, ¿no? Lo práctico que es trabajar. Obviamente con los grupos, con tantos, es más larga la práctica, pero si hago yo solo 1 o 2 muestras, trabajo en realidad en 10 a 15 minutos tengo un resultado de un paciente. Entonces, a tener en cuenta estos métodos, ¿no? Probablemente ya ustedes cuando salgan y empiecen a trabajar, pues les toque en algunos laboratorios utilizar este tipo de metodología, ¿ya? No sé si alguien más quiere aumentar algo o hacer alguna pregunta.
Bien, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Voy a cerrar la clase y volvemos a ingresar nuevamente porque se va a cortar en 5 minutos. Ya estoy con el Zoom gratis ahora y se nos va a cortar en 5 minutos. Cierro y volvemos a ingresar al mismo enlace que mandé, ya para continuar con los otros grupos, ¿ya? Cerramos y nos vemos en un minutito más, ¿ya? ¿Ya almorzaste, Ana? Guiso la Ana. Pero pueden transmitir el VIH. Es en esta fase donde se desarrolla el periodo de ventana. Es cuando la persona que contrae el VIH puede acudir a hacerse una prueba y puede salir negativa, ya que la carga vírica está por debajo. En esta etapa, las personas que toman los medicamentos para el VIH, según las indicaciones, podrían no llegar nunca a la fase 3, que es la del SIDA, si se continúa con un tratamiento estable y muy minucioso. Si el tratamiento para el VIH en esta fase puede durar una década o más, o la progresión puede ser más rápida, dependiendo de cada organismo. Al final de esta fase aumenta la cantidad de VIH en la sangre, que es la carga viral, y la persona podría pasar ya a la fase 3 de SIDA. La fase 3, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la fase más grave de la infección por el VIH, y las personas con SIDA pueden tener una carga viral elevada y transmitir fácilmente el VIH a otras personas. Las personas con SIDA tienen el sistema inmunitario muy dañado y pueden contraer una cantidad cada vez mayor de infecciones oportunistas u otras enfermedades más graves. Sin tratamiento para el VIH, las personas con SIDA tienen el mayor índice de mortalidad. Aquí podemos observar una gráfica de cómo se van manifestando las fases por el contagio del VIH. Tenemos la línea roja, que es la carga vírica, y la línea negra, que llegaría a ser la cantidad de CD4 que hay en el organismo. Sabemos que el CD4 es un tipo de glóbulo blanco, o también conocido como los linfocitos T4, que son los que nos ayudan al sistema inmunitario a destruir los virus o bacterias cuando ingresan al organismo. Podemos observar que en la etapa SIDA los niveles de CD4 están por los suelos. Cuando hacemos un recuento de CD4 en esta etapa, nos sale inferior a los 200. Hay muy poco CD4 en el organismo en esta etapa, ya que los valores normales de CD4 en una persona sana es de 500 a 1600. Y también observamos que la carga viral está altísima. Es una de las etapas, tanto la fase aguda como la fase SIDA, una de las etapas más contagiosas. Ahora voy a darle paso a mi compañero. Buenas tardes, doctora. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicarle sobre las enfermedades oportunistas. Estas enfermedades oportunistas, o también llamadas infecciones o tumores que se desarrollan en el contexto de un sistema inmunológico deteriorado, y son lo que marcan un cuadro de SIDA. Las personas que llegan a esta etapa de SIDA pueden acceder a tratamientos que permitan revertir ese estado, superando la enfermedad que haya padecido o recuperando un nivel adecuado de las defensas. Esto nos quiere decir de que si la persona que está con VIH no sigue un tratamiento requerido, puede llegar a la etapa de SIDA. Pero si
el paciente continúa con el tratamiento o adquiere el tratamiento sugerido, puede llegar a subir sus defensas y tener una vida estable. Aquí tenemos una imagen que son partes que nos puede afectar estas enfermedades. Por ejemplo, en los ojos nos puede dar una citomegalovirus. En la boca y la garganta, una candidiasis o una leucoplasia vellosa oral, herpes, orofaringio, sarcoma de Kaposi o el virus de papiloma humano. En la piel, mayormente son más, se los pueden, como les explico, son más visibles. Por ejemplo, el herpes simplex, el herpes zóster, el histoplasmosis, molusco, sarcoma de Kaposi. Nos puede afectar igual al hígado, que nos puede dar un herpes simplex, herpes zóster, histoplasmosis, molusco, sarcoma de Kaposi. Nos puede afectar igual al cerebro, que nos puede dar una toxoplasmosis, una criptococosis, meningia, linfoma, el chagoma, tuberculosis cerebral o una leucoencefalopatía. Nos puede afectar igual en los pulmones a través de una neumonía, tuberculosis o histoplasmosis. En sí nos puede afectar, si no llevamos el tratamiento requerido, nos puede afectar en todo el organismo, en la piel, en los intestinos y en los genitales. Les voy a explicar acerca de los métodos que para confirmar o para detectarnos si tenemos el VIH. En este caso tenemos tres métodos, que son métodos directos, que los métodos directos, por lo que se puede mostrar la presencia del virus o VIH, algunos de sus productos son fundamentalmente el aislamiento del virus. La detección son determinados fragmentos de sus genes mediante técnicas conocidas como, por ejemplo, aquí tenemos el PCR o el ELISA directo. Métodos indirectos, aquí tenemos los más utilizados, el ELISA indirecta, que es de tercera generación, el Western blot, que es para este método, esta técnica es para confirmar, y el test de inmunocromatografía indirecta. El tercer método, métodos mixtos, que viene a ser la ELISA de cuarta generación. La ELISA de cuarta generación mayormente es más utilizada para, se detecta más rápido, en pocas palabras. Los diagnósticos de VIH en Bolivia. Actualmente existen 3 CDVIR, Centro Departamental de Vigilancia y Referencia para Casos de VIH y SIDA en Bolivia. Son centros públicos orientados a brindar atención a personas que viven con VIH-SIDA, como por ejemplo los centros de salud que vamos a hacer nuestras prácticas. Los pacientes que acuden a los establecimientos de salud públicos o privados pueden acceder a estas pruebas de laboratorio para el diagnóstico presuntivo de VIH, asesoría pres y post-prueba. Además, deben confirmar un consentimiento informado, excepto en los casos contemplados por la Ley 3729. Esta ley es para la prevención del VIH-Sida. Sin embargo, no todas las muestras de estos pacientes deben ser referidos al laboratorio de referencia. Bolivia cuenta con el Programa Nacional de ITS VIH-Sida,
como parte de la estructura técnica y administrativa del Ministerio de Salud y Deporte, que se encarga de proporcionar el modelo diagnóstico de VIH conocido como el algoritmo. El algoritmo convencional utilizado en Bolivia está basado en pruebas de tamizaje, pruebas rápidas y ELISA de cuarta generación, que son pruebas rápidas, y pruebas de confirmación, como les decía, el Western Blot. Aquí podemos ver, este sería el algoritmo. Bueno, les voy a explicar un poco acerca de ello. La persona que requiere esta prueba para VIH, bueno, como primer paso sería la prueba rápida, y bueno, el paciente tiene que estar con asesoría y consejería para que tenga mejor asesoramiento. Y tiene que tener su consentimiento firmado por el paciente. Y en este caso, si la prueba rápida nos saldría reactivo, como podemos ver acá, en embarazadas, podría asumir como positivo para efectos de inicio de profilaxis de transmisión materna o infantil, y continuar hasta la confirmación, según cuál se determinará suspender o continuar la profilaxis. En este caso, en la primer prueba rápida, si nos da no reactivo, esta prueba no se la entrega y luego una postconsejería. En la segunda prueba rápida, en este caso la ELISA, si nos da si nos da reactivo, el resultado positivo para VIH no se le entrega directamente al paciente, sino que se le entrega el resultado al médico que está siguiendo el caso. En este caso, el médico sería el que notificaría que tiene VIH. Y en este caso de que si nos da no reactivo, considerar que hay una exposición de riesgo que podría estar en periodo de ventana. Bueno, como explicaba hace rato mi compañera, que esta prueba de ventana puede ser de que el paciente recién haya sido contagiado o infectado o haya sido reactivo. Esto tendría que hacerse nuevamente una prueba de aquí a 30 días para confirmar si es reactivo o no reactivo. Continúa mi compañera. Buenas tardes, doctora. Continuando con la exposición, debemos de tener... Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Siga. Bueno, ya. Hay que tener... Va a disculpar la huella, es que estoy en mi trabajo. Ya. Tenemos que tener educación sobre la enfermedad, uso del condón, aguja segura, cesárea programada, también pedir la lactancia materna de las madres que portan en la... la siguiente, por favor, diapositiva. Ya, epidemiología. En estos grupos de riesgo están los adictos a la droga por vía parenteral, individuos sexualmente activos con parejas casuales, trabajadoras sexuales, choferes, homosexuales, en recién nacidos, en las madres positivos en VIH y los receptores trasplantes de órganos y hemoderivados. La siguiente, por favor.
En Bolivia cada día reportan 2 casos positivos de VIH. En la población de los jóvenes es la más afectada, ya que hay un mayor número de casos de VIH. Se concreta entre la población entre 15 a 35 años. La siguiente, por favor. En tratamiento hablamos para VIH, están las terapias antirretroviral. Esto implica tomar medicamentos según las indicaciones de un proveedor de atención médica. Este tratamiento reduce la cantidad de VIH en su cuerpo y ayuda a que mantener el cuerpo sano. No hay cura para el VIH, pero puede controlarlo con un tratamiento para VIH. La mayoría de las personas logra tener el virus bajo el control de un plazo de 6 meses. Y tomar los medicamentos para el VIH no previene la transmisión a otras enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, en conclusión está la infección de esta enfermedad de VIH continúa siendo un problema de la salud pública en todo el mundo de primer orden, tanto por la magnitud y evolución temporal por sus consecuencias sanitarias, sociales, económicas, y se estima de un mayor porcentaje de las personas infectadas y no tienen una carga viral suprimida, lo que pone manifiesto y necesita de mejorar en toda la fase de la cascada asistencial y muy especialmente en la disminución de la fracción no diagnosticada. Estas personas que están infectadas pero desconocen su situación son responsables del 50% de las nuevas infecciones. Por ello es tan importante el diagnóstico y el tratamiento precoz. Estas son las estrategias preventivas más eficientes. Eso sería, doctora. Y ahí está la bibliografía. Bien, no sé si hay algo que acotar, se nos va a cortar. Voy a cerrar y volvemos a ingresar para terminar con los grupos que faltan. Ya, por favor, estén listos. Ahí está. Perdón, pueden empezar, por favor. Pueden empezar el grupo de tiroiditis. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañero. A nosotros nos tocó el tema de tiroiditis autoinmune. Yo voy a dar un concepto de la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto significa que es una enfermedad autoinmune, y autoinmune es que nuestro sistema inmunológico va a atacar a nuestras células foliculares de la tiroides. ¿Qué es la tiroides? La tiroides es aquella encargada de producir hormonas que ayudan a regular varias de las funciones del cuerpo. Y cualquier persona puede desarrollar la enfermedad de Hashimoto, sin embargo, es más común en mujeres de mediana edad y suele ser hereditaria. Las causas de la tiroiditis de Hashimoto pueden ser factores genéticos, infecciones, estrés o exposición a la radiación. El hipotiroidismo es la disminución de la producción de hormonas tiroideas, y las causas suelen ser, las más frecuentes son la enfermedad autoinmune como es la de tiroiditis de Hashimoto. Siguiente diapositiva. Bien, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Alex y les voy a exponer sobre lo que es los síntomas de la tiroiditis de Hashimoto.
Bien, con relación a los síntomas, en base a esto podemos decir que no existe en esta ocasión ningún signo o síntoma que se vea únicamente solo en la tiroiditis de Hashimoto. Esto se debe más que todo a que la condición usualmente va yendo de manera muy lenta, ¿ya? Y esto va cambiando en el transcurso de varios años. Ahora bien, las personas en esta ocasión con... Sigo en la misma diapositiva, por favor. Ya, gracias. Ahora bien, aquellas personas con tiroiditis de Hashimoto, ¿ya? Pueden en esta ocasión no mostrar ningún síntoma al inicio, ¿ya? Aún cuando puedan detectar los típicos anticuerpos como ser contra la tiroperoxidasa en las pruebas de sangre. Pero sin embargo, con el tiempo, la tiroiditis causa un daño lento y crónico en lo que son las células. Esto va a llevar a un desarrollo de lo que son los siguientes síntomas, como lo que es el bocio, que es el fallo gradual de la tiroiditis, y algunos síntomas de lo que es el hipotiroidismo, como lo que es la fatiga, aumento de peso, estreñimiento, aumento de la sensibilidad al frío, piel seca, depresión, dolores musculares, tolerancia al ejercicio, que esta va a estar disminuida, y en esta ocasión una menstruación irregular. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, con relación al tratamiento, ya nosotros podemos decir que aquellos pacientes ya con anticuerpos elevados, pero con pruebas de función de la tiroides normales, como lo que viene a ser la TSH y la tiroxina libre, no van a requerir en esta ocasión algún tipo de tratamiento. Pero aquellas personas que presentan ya el hipotiroidismo más severo, ya ellos sí van a necesitar un tratamiento con una hormona tiroidea. Bien, en este caso estamos hablando de lo que es la levotiroxina. Bien, en esta ocasión la levotiroxina se toma en dosis apropiada, ¿ya? Y no tiene ningún efecto colateral. Cuando esta se toma en dosis insuficientes, permanece en este caso la TSH elevada y los pacientes pueden tener síntomas persistentes de hipotiroidismo. Sin embargo, si la dosis es excesiva, los niveles de TSH en sangre van a estar suprimidos y los pacientes pueden desarrollar síntomas de hipertiroidismo. Perdón. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a indicar sobre lo que son las técnicas de detección para este trastorno. Básicamente, las técnicas de detección se van a basar en lo que hace la detección de anticuerpos producidos por nuestro sistema inmunitario contra la tiroides. Son anticuerpos antitiroides. Como estos anticuerpos vamos a tener lo que hace la antiperoxidasa tiroidea, que también es conocida como TPO, y los anticuerpos antitiroglobulina TG, los cuales ambos funcionan conjuntamente para poder producir las que son las hormonas de las tiroides. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como técnicas vamos a tener lo que hace la aglutinación y lo que son los inmunoensayos. La aglutinación es la técnica que más se utiliza para detección de este trastorno, el cual está basada en lo que son los anticuerpos antimicrosomales o AMA, que son los anticuerpos que ya le había mencionado anteriormente, que es la TPO y la TG. Y esta técnica es semi-cuantitativa. En cuanto al inmunoensayo, vamos a emplear antígenos preparados de tiroperoxidasa humana. Y dentro de estos inmunoensayos, el más utilizado va a ser lo que va a ser la electroquimiluminiscencia, el cual se basa en lo que es de convertir energía eléctrica en energía radiativa, el cual también es una propiedad que tienen las sustancias para poder emitir una luz. Gracias. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar de la enfermedad de Graves. Definiciones. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el sistema inmunológico, que normalmente es el que protege el cuerpo y ayuda a combatir las enfermedades, produce resultados que atacan y dañan las glándulas tiroides. Estos funcionaron como la hormona estimulante de la tiroides TSH y que hacen que las glándulas produzcan un exceso de hormonas tiroides. Esta afección se denomina hipertiroidismo.
Las causas. La glándula tiroides es un órgano importante del sistema endocrino y está localizada en la parte frontal del cuello. Esta glándula secreta las hormonas tiroxina, T4 y triiodotironina, las cuales controlan el metabolismo del cuerpo. El control del metabolismo del cuerpo es importante para regular el estado de ánimo, el peso y los niveles de energía, tanto físicos como mentales. Cuando el cuerpo produce demasiadas hormonas tiroideas, la afección se conoce como hipertiroidismo. En cambio, una glándula tiroides hipoactiva lleva a un hipotiroidismo. La enfermedad de Graves es la causa más común de hipertiroidismo. Se debe a una respuesta anormal del sistema inmunitario que lleva a las glándulas tiroides a producir demasiada hormona de la tiroides y puede ocasionar lo que son la oftalmia, que serían los ojos saltones, y el bocio difuso, que sería el agrandamiento. Continúa mi compañera. Bueno, yo le voy a explicar acerca sobre los signos y síntomas de la enfermedad de Grave. Los signos y síntomas son el nerviosismo, pero principalmente es el hipertiroidismo, que se encuentra en el bocio, es en la parte de las glándulas tiroides. Es como podemos apreciar ahí en la imagen. De esa forma es que son uno de los síntomas. Luego tenemos la sudoración, fatiga, pérdida de peso a pesar de que la persona tenga una alimentación normal. Luego es intolerante al calor, luego le da una taquicardia. Y otro de los síntomas más resaltantes son de que tienen los ojos abultados, los ojos saltones. También están la dermopatía grave y las alteraciones en los sueños también. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los síntomas o el tratamiento que se le debe seguir a la enfermedad? Normalmente el tratamiento es con medicamentos. Uno de los medicamentos es el antitiroideo. Esto es el que previene, digamos, que las glándulas tiroides produzcan o lleguen a secretar las que son las hormonas tiroides. Entre esos medicamentos tenemos como el carbimazol, el metimazol, el propitouracilo. Y otro tratamiento es el que se llega a dar con el yodo radioactivo. O si no, cuando la persona no quiere dar ese tratamiento con el yodo radioactivo, normalmente se lo lleva a cirugía. Normalmente las dosis es para mayores de 21 años. La dosis es de 80 a 200 microcurias y son vía oral. A continuación, mi compañera. Buenas tardes a los presentes. Soy Harvey Forrest y continuando con la disertación voy a proseguir con los métodos de detección. Ahora, para lo que es el diagnóstico de la enfermedad de Graves, se emplean principalmente métodos de inmunoensayo, que son técnicas precisas resultantes de la conjugación de anticuerpos y antígenos. Es decir, vemos la cuantificación de un analito para medir la concentración de anticuerpos antirreceptor de la tirotropina, de lo que denominamos TRAP. Esto llega a ser la hormona de la TSH, que llega a ser la hormona tiroestimulante de la tiroides. Ahora, para ello también en su diagnóstico determinamos los autoanticuerpos como ser antitiroglobulina y los antiperoxidasa, como también algunos de actividad neutra. Todo esto es necesario para determinar estos tipos de anticuerpos del receptor de la hormona tiroestimulante TSH mediante estas técnicas dadas. Bien, como conclusión tenemos que una de las técnicas que habíamos hablado para la detección de estas enfermedades era la
electroquimioluminiscencia, el cual va a tener más alta especificidad y sensibilidad con lo que es la técnica de la aglutinación. También vamos a tener que la enfermedad de Hashimoto se da por un ataque del sistema inmunitario a la glándula tiroides, mientras que el hipotiroidismo se da por una disminución de la producción de las glándulas tiroides. Gracias. Bien. Bien, ambas son enfermedades de la tiroides que se dan por problemas de autoinmunidad, ya, sin embargo, no son las únicas. Puede haber hipertiroidismo por otras causas que no son de orden autoinmune e hipotiroidismo también por otras causas, una de ellas es la deficiencia de yodo, ¿no? Una de las más comunes que conocemos, pero vean que también puede haber un hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Que nos va a causar los mismos síntomas que cualquier hipotiroidismo, solo que el origen es otro, por lo tanto, el tipo de tratamiento que se va a aplicar al paciente, pues también es variable, ¿ya? Regularmente se opta por la extirpación de la tiroides, ¿no? Y tratamiento con hormonas tiroideas, ¿no? A estos pacientes, ¿ya? Bueno, no sé si quieren acotar algo más, si no, podemos compartir el siguiente grupo, no sé si está PSA o alfa-fetoproteínas. Es PSA, ¿no? El grupo de Cristina. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañero. Yo le voy a hablar sobre el PSA, antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una proteína producida por células de las glándulas de la próstata de 30.000 Dalton. Constituye un marcador bioquímico importante para la detención precoz y el control del paciente con cáncer de próstata, representando la tercera causa de muerte por cáncer y la segunda causa de mortalidad en los hombres mayores de 75 años. Sus valores normales fisiológicamente solo varían con la actividad sexual del paciente, en lo que referente a la eyaculación y con la estimulación de la próstata. El descubrimiento del antígeno prostático es consolidado con una purificación de proteínas de tejido prostático que se dio a conocer en 1979, si bien previamente en 1971 un grupo de japoneses había descubierto la proteína en líquido seminal y su utilización la relacionó como posible evidencia de los casos de violación. En 1986, la Food and Drug Administration aprobó el uso del antígeno prostático para la monitorización del cáncer de próstata. Casi una década después, en 1994, lo certificó para el diagnóstico precoz o despistaje sistemático. Epidemiología del cáncer de próstata. El cáncer de próstata constituye la segunda neoplasia maligna más frecuente diagnosticada en varones, con alrededor de 9.000 nuevos casos cada año en todo el mundo, observándose que las 3/4 partes de los fallecidos por enfermedad son de países desarrollados. Bien, el PSA y la detención temprana del cáncer de próstata. Desde que comenzó el uso de las pruebas serológicas para medir los niveles de PSA, se comenzó a evidenciar una fuerte asociación entre niveles de mayor a 4 nanogramos sobre miligramos, con una mayor probabilidad de tener un cáncer de próstata, aun cuando el examen dígito rectal resulta negativo. En conclusión, el uso del antígeno prostático específico para el despistaje del cáncer de próstata ha polarizado la comunidad médica, mientras una fuerte evidencia sugiere que la inclusión de programas de tamizaje basado en el dosaje de PSA no modifican la tasa de mortalidad específica por esta enfermedad y, al contrario, conllevan complicaciones sobre tratamiento y altas tasas de falsos positivos.
Otro grupo de expertos sugieren que el dosaje de PSA es una herramienta eficaz para la detención precoz del cáncer de próstata. Y eso es todo, doctora. Gracias. Bien, entonces han escuchado otro marcador tumoral que es específico para varones principalmente, ¿ya? Y cuyo incremento sugiere o está asociado al cáncer de próstata, ¿no? No es que no tengan los varones PSA, hay PSA en circulación, pero el nivel es mínimo. Entonces, cuando se incrementan por encima de 4 picogramos por decilitro, hay ya una sugerencia o un indicativo de que algo anormal puede ir, ¿no? Puede ser una inflamación, porque cuando está inflamada la próstata también se incrementa, como podría ser también un cáncer de próstata. Entonces, en aquellos individuos donde se observa un incremento en una primera prueba, pues lo ideal es hacer otros estudios más complementarios, ¿ya? No sé si quieren acotar algo más del grupo. Bien, si no, puede pasar el siguiente grupo, que es alfa-fetoproteínas. Creo que es el último grupo que nos faltaba. No sé si están listos. Bien, pueden empezar, chicas. Ya, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca de la alfa-fetoproteína. Siguiente, por favor. La alfa-fetoproteína es una glicoproteína producida por el hígado y las células del saco vitelino y se encuentra en una elevada concentración en el feto y va decreciendo rápidamente a como se acerca al nacimiento. Es gran homóloga de la albúmina. Es una de las principales proteínas carcinoembriónicas junto con el antígeno carcinoembrionario. La alfa-fetoproteína es máxima en el primer trimestre de embarazo y va bajando hasta el nacimiento. La alfa-fetoproteína no tiene una función definida en el adulto y aparece en niveles residuales. Tiene una vida media en sangre de 7 a 5 días. Siguiente, por favor. Clasificación de los marcadores séricos más comunes. Entre los antígenos oncofetales tenemos el antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana. Entre las glucoproteínas tenemos el antígeno específico de la próstata, el CA125, el CA15-3, el CA19-9, el CA72-4. Entre las enzimas tenemos la lactato deshidrogenasa, la enoloasa neuroespecífica, la fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina. Entre las hormonas tenemos la serotonina, las catecolaminas, la ACTH, la AH. Entre las proteínas séricas tenemos la tiroglobulina, la glitina, inmunoglobulina, beta 2, microglobulina, y entre otros tenemos como el cobre, el zinc y la hidroxiprolina. Siguiente. Continuando con la exposición, yo voy a explicar un poco sobre para qué se utiliza la alfa-fetoproteínas. Básicamente la alfa-fetoproteína nos ayuda a lo que es el diagnóstico y a controlar lo que son los problemas que puede existir con el feto o las anormalidades que puede existir. Esta prueba se realiza durante el embarazo juntamente con lo que es la amniocentesis para diagnosticar una posible aparición de lo que podría ser una espina bífida o algún otro defecto que pueda aparecer en la maduración, ya sea de la médula o la columna vertebral. Aparte nos ayuda también en lo que es en el adulto, sirve como detector de lo que es un evaluador de enfermedades hepáticas y ciertos tipos de cáncer que se realizan
para monitorizar la evolución de la hepatitis y algunas otras enfermedades. Lo que generalmente aparece para esto es el carcinoma hepatocelular, el cual es más frecuente, ya que cerca de un 80% de hepatocarcinomas se producen por la presencia de un hígado cirrótico. Las causas más comunes para la cirrosis pueden ser lo que son el alcoholismo, la hemocromatosis y un déficit del alfa-1 tripsina. Los valores que se encuentran para la alfa-fetoproteínas, cuando son mayores a 500 nanogramos sobre ml, nos dan como diagnóstico de hepatocarcinomas, y cuando los valores de la alfa-fetoproteína son menores a 500 nanogramos sobre ml, es donde pueden aparecer enfermedades agudas y crónicas de lo que es el hígado, en el cual también tenemos a la concentración de la proteína en el suero del feto, las cuales suelen aparecer también altas durante el segundo trimestre del embarazo, en el cual van a tener un promedio de 30 miligramos sobre ml. Además, la alfa-fetoproteína va a tener mayor afinidad sobre el oxígeno, ya que tiene un papel importante para el transporte del mismo. Posteriormente también va a ser secretada en la circulación fetal y finalmente va a ser localizada en el líquido amniótico en concentraciones que van a ir de 7 y 20 miligramos sobre ml. Esto durante las semanas 14 y 16 durante el embarazo. Siguiente. En la importancia clínica, las alfa-fetoproteínas suelen ser útiles para el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer del hígado, denominado carcinoma hepatocelular. Los niveles generalmente son menores a 10 nanogramos sobre mililitro. Se suele encontrar en condiciones no malignas como en el embarazo, la hepatitis viral y la cirrosis, pero rara vez se encuentra mayor a 10 nanogramos sobre mililitro. Esta se va a encontrar elevada en más del 70% de pacientes que padecen cáncer de testículo no seminomatoso. El 75% de pacientes con cáncer primario de hígado tiene niveles séricos de alfa-fetoproteína. También tiene afinidad para el oxígeno y tiene función de transporte y reemplaza la función de lo que es la hemoglobina fetal. En un paciente con tumor en el hígado sin problema presenta mayor a 400 nanogramos sobre mililitro. Esto significa que hay cáncer en el hígado. En un paciente con hepatitis crónica presenta niveles por encima de 4.000 nanogramos sobre mililitro. Es una señal de cáncer de hígado. Si el cáncer de hígado es extirpado completamente, el nivel de alfa-fetoproteína debe bajar, y si aumenta es porque regresa el cáncer. Bien. En las células germinales como cáncer testicular, cáncer ovárico, suelen estar elevadas de alfa-fetoproteína, como también en el cáncer de páncreas hay un 23%, gástrico del 18%, broncogénico 7% y en el colon 5%. Bueno, otro uso clínico de las alfa-fetoproteínas es la detección prenatal de detector del tubo neural y enfermedad de Down, junto con los niveles de estriol y HCG. Bien. Patologías asociadas a la concentración de alfa-fetoproteína. Durante el embarazo puede haber lo que es el aumento de alfa-fetoproteína, síndrome de Turner, espina bífida, embarazo múltiple, onfalocele, tratología de Fallot, atresia duodenal, disminución de alfa-fetoproteína, pérdida fetal y síndrome de Down. En los adultos presenta lo que es cáncer de hígado, cáncer testicular,
cáncer pancreático, cáncer de ovario, cáncer de vías biliares, cáncer de estómago, cirrosis hepática y hepatitis no neoplástica. Bueno, los exámenes adicionales para confirmar el cáncer de hígado serían las pruebas de función hepática, pruebas de hepatitis viral, electrolitos y análisis químicos de la sangre, hemograma completo, pruebas de coagulación de la sangre, nitrógeno ureico en la sangre y también las pruebas de nivel de creatinina. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, gracias. Se toma biopsia percutánea del hígado, que es informado como hepatocarcinoma, por el gran volumen tumoral que se considera ofrecer quimioterapia de inducción, observando que la masa permanece de igual tamaño, por lo cual remite en el caso al Instituto Nacional de Cancerología. La paciente ingresa al examen físico, se le encuentra en aceptables condiciones también generales, con sensación de dolor a nivel de cuadrante superior derecho, y trae tomografía de control que muestra gran masa que compromete al lóbulo derecho del hígado con calcificación central. Encontrándose dilatación y tortuosidad de vasos del hilo hepático, con lo cual se solicita Doppler portal por confirmar la sospecha, la degeneración cavernomatosa de la porta. Los laboratorios muestran alfa-fetoproteína 36.350 nanogramos sobre ml, en la albúmina de 4,3 gramos sobre decilitro, y la fosfatasa alcalina de 137 microlitros, la bilirrubina total de 0,48 miligramos. Valorada en una junta quirúrgica, se decide llevar a cirugía para la exploración con intención de resección hepática mediante la hepatectomía derecha ampliada como única opción, discutiéndose la sobrevida que había tenido la paciente hasta el momento, a pesar del gran tamaño tumoral y la ausencia de manifestaciones extrahepáticas de su enfermedad, y por considerarse que no era candidata para el trasplante hepático. Es llevada a cirugía encontrándose una gran masa de difícil movilización por su volumen, con gran dilatación y tortuosidad de los vasos del hilo hepático, que dificultan el reconocimiento de la anatomía a este nivel. Se decide realizar la ligadura de vasos y ramas portales derechas con el objetivo de esperar producir necrosis isquémica de la masa y crecimiento compensatorio del lóbulo hepático izquierdo. La paciente asista a controles clínicos y fallece en septiembre de 2020. Bien, hemos visto entonces es la descripción de un caso clínico, ¿no? Lo que ha trabajado el grupo, ¿verdad? Y bueno, al igual que los otros marcadores, este tipo de marcador lo que ayuda o apoya es en la evaluación del paciente, ¿ya? Bien, chicos, antes de terminar la clase, revisen el chat de este Zoom. Ya el chat de grupo les he puesto un cuestionario de evaluación que vale por la asistencia para hoy, ¿ya? Por favor, ingresen. Vamos a dar unos 10 minutos para que respondan. Son 4 preguntas, si no me equivoco. Ya, por favor, voy a esperar unos minutitos porque tengo que entrar ya con el otro grupo para que todos hayan entrado. Ya son 36 personas que hay, entonces voy a esperar 36 respuestas, ¿ya? ¿Alguien ha tenido dificultad para acceder al cuestionario?
Creo que nadie, ¿no? Entonces voy a cerrar el Zoom, ¿listo? Nos vemos la próxima semana. Vamos a definir en el transcurso de este fin de semana la fecha del examen de laboratorio. Ya probablemente pueda ser para la siguiente semana, ¿sí? Ya yo les pongo en conocimiento máximo hasta el domingo, ¿ya? Ya que pasen buenas fiestas de Navidad, si es que no nos vemos antes, ¿ya?